Buen día. Hoy vamos a trabajar con lo que son tuberías conectadas en paralelo. El ejercicio dice lo siguiente. La figura muestra un sistema con ramas en el cual la presión en A es de 700 kilopascal y la presión en B es de 550 kilopascal. Cada rama tiene una longitud de 60 metros. Desprecia las pérdidas en las uniones, pero tome en cuenta todos los codos. Si el sistema transporta aceite con un peso específico de 8.80 kilonewtons por metro cúbico, calcule la velocidad de flujo total. El aceite tiene una viscosidad cinemática de 4.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Ok, esta es la disposición o la figura que corresponde a las tuberías que están conectadas en paralelo. La tubería de 6 pulgadas, acá tenemos especificado el tamaño de las tuberías, ya acá nos indica que la longitud de cada una de las tuberías, la caída de presión que hay a través de la tubería que están conectadas de forma horizontal, y nos están dando acá los diámetros nominales de las tuberías. La de 6 pulgadas, esta es la tubería donde se ubica el punto A, y en el punto B que está en serie con A también es de 6 pulgadas. Las dos tuberías en paralelo, vamos a indicar que la de 4 pulgadas, la tubería 1 es la de 4 pulgadas y la tubería 2 es la de 3 pulgadas. Entonces, estas dos, la de 4 y la de 3, están en paralelo y luego se unen otra vez para la tubería que van hacia la tubería de 6 pulgadas. Todas las tuberías, acá nos indica el problema, que son tuberías de acero calibre 40. De la válvula, fíjense que acá en el ejercicio no mencionan la válvula, pero nos están dando, no mencionan qué tipo de válvula es, pero acá nos están dando el valor de la longitud equivalente, o sea, de LE sobre D. No necesitamos entonces conocer el nombre para ir a la tabla porque ya nos está dando el valor que necesitamos para la válvula, que en este caso son 240. Entonces, de la figura vamos a tomar en cuenta para la parte de accesorio los codos, los dos codos que se encuentran en la tubería de 4 pulgadas y en la de 3 pulgadas tenemos dos codos y la válvula. Entonces, las pérdidas para esta tubería, la de 4 pulgadas, es los codos y pérdidas en tubería. Y para la tubería 2 o la tubería de 3 pulgadas serían los codos, las válvulas y pérdidas en tubería. Como no nos indican tampoco, no nos indican acá nos dice que se está transportando aceite, pero tampoco nos indica qué tipo de aceite y tampoco nos indican la temperatura, pero ya nos están dando las propiedades de transporte que necesitamos, como es el peso específico y la viscosidad cinemática, que con eso ya podemos trabajar. Ok, entonces acá, fluido, aceite. Presión en el punto A, 700 kilopascal. Presión en el punto B, 550 kilopascal. Las longitudes de las tuberías son iguales. La longitud de la tubería 1 es la misma longitud de la tubería 2 y son 60 metros. Los codos son estándar. El valor de L sobre D, que es la longitud equivalente, es de 30. La de la válvula es 240. Recuerden que el FT es el factor de fricción asociado al accesorio y depende del diámetro nominal de la tubería. Para la tubería de 3 pulgadas, en la tabla, tiene un valor de 0,018. Recuerden que las tablas para ubicar L sobre D y ubicar el FT son las tablas 10.4 y 10.5 del Robert Moog. Pero para FT vamos a entrar a la tabla con ¿qué? Con el valor del diámetro nominal de la tubería. Entonces, todo accesorio que esté conectado a esa tubería, el valor de FT va a ser el mismo. O sea que para la tubería de 3 pulgadas, que tenemos los codos, FT es 0.018. Y para la de la tubería de 4 pulgadas, FT es de 0.017. El valor de E, que es la rugosidad absoluta, que también está en tabla, en la 8.2 de Robert Moog,
como es una tubería de acero, ese valor de rugosidad absoluta depende del tipo de material de la tubería. Como es de acero, el valor es 4.6 por 10 a la menos 5 metros, como ya lo hemos establecido en todos los ejercicios anteriormente explicados. El diámetro nominal de la tubería, tenemos dos diámetros nominales, uno para la tubería 1, que es de 4 pulgadas, el diámetro 1, según la tabla de tuberías de acero calibre 40, en el sistema internacional es de 102.3 milímetros, lleva 2 a metro y 0,1023 metros. Y el área en la misma tabla, recuerden que las dos columnas, las dos últimas columnas, son columnas para ubicar el área. ¿En qué unidades? Si vamos a trabajar en el sistema internacional, metro cuadrado, que es este valor que estoy colocando acá. Y si hubiéramos estado trabajando en el sistema inglés, allí está el valor directo en el sistema inglés, que es pie cuadrado. Para la tubería 2, que es la de 3 pulgadas, diámetro nominal 3 pulgadas, el diámetro interno es 77.9 milímetros, se lleva a metro y el área en metros cuadrados directamente. Y los datos de las propiedades del aceite nos los está dando el ejercicio, que es la viscosidad cinemática y el peso específico. En este caso, dato del problema, porque no tenemos allí, como no nos da temperatura ni el tipo de aceite, por eso directamente nos da ya las propiedades. De no ser así, nos estaría dando la temperatura para poder ir a tabla o gráfica y ubicar los valores. O la gravedad específica, por ejemplo, para poder determinar densidad y peso específico a través de la ecuación. Acá en las ecuaciones, fíjense que el principio que se establece cuando estamos trabajando en tuberías en paralelo es los caudales acá. El caudal en A va a ser igual al caudal total. Y ese caudal va a ser igual, que corresponde a lo que es tuberías en paralelo, el caudal de la tubería 1 más el caudal de la tubería 2. Y eso va a ser igual al caudal en B. ¿Por qué? Porque cuando estamos en serie, los caudales son iguales. La tubería donde está el punto A, que es de 6 pulgadas, está en serie con la tubería donde está el punto B. Significa que el caudal en A va a ser igual al caudal en B y ese es igual al caudal total. Pero cuando se encuentran en paralelo, la suma de los caudales es igual al caudal total. Es decir, que el caudal en A va a ser igual al caudal en la tubería 1 más el caudal en la tubería 2. O sea, en paralelo son sumados los caudales y en serie son iguales. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Con respecto al balance de energía, es el mismo balance. El balance lo vamos a hacer en qué puntos de la figura, en el punto que nos indique la figura, punto A y punto B. Entonces, la presión en A sobre peso específico más ZA más velocidad al cuadrado en A2 la gravedad menos HL va a ser igual a la presión en B sobre peso específico más ZB más velocidad al cuadrado en B sobre 2 la gravedad. Presión en cada punto, altura en cada punto y velocidad en cada punto. De esta ecuación, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué se cancela y qué nos queda del balance general de energía? Las alturas se cancelan. ¿Por qué? Porque la altura en el punto A es la misma altura en el punto B. ¿Cuánto es la altura en A y cuánto es la altura en B? No nos indica el problema a qué altura están colocadas esas dos tuberías. Lo que sí sabemos es, por la figura, es que la altura en este punto es la misma que en el punto B. O sea, en punto A y punto B son las mismas alturas. Como son iguales las alturas, se cancelan. Las presiones, el problema nos está dando el valor de las presiones. Las velocidades son iguales porque recuerden que si los diámetros no cambian, el área no cambia y la velocidad no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque va en función de la ecuación. Caudal es velocidad por área y velocidad es caudal sobre área. No cambia el área, el diámetro, no cambia el área, no cambia la velocidad. Entonces, de la ecuación nos queda en función solo de la caída de presión y las pérdidas debido a la fricción. Entonces, presión en el punto A sobre peso específico menos HL es igual a presión en B sobre peso específico.
Pasamos la presión en B sobre peso específico al otro lado de la igualdad. Igualmente HL, que está de este lado negativo, pasa al otro lado positivo. HL nos queda igual a ¿quién? Presión en A sobre peso específico menos presión en B sobre peso específico. Presión en A menos presión en B, eso es delta P, caída de presión. Y hay otro principio que se cumple cuando estamos hablando de tuberías en paralelo, que las pérdidas allí son iguales. O sea que la pérdida total va a ser igual a la pérdida en la tubería 1 y va a ser igual a la pérdida en la tubería 2. Acá, cálculos de la velocidad. Recuerden que caudal es velocidad por área, velocidad es caudal sobre área, el número de Reynolds va en función de velocidad, diámetro, densidad, viscosidad dinámica, o la que vamos a aplicar, que es velocidad, diámetro sobre viscosidad cinemática, que es la que nos está dando. E sobre D, que es rugosidad relativa. Todas estas ecuaciones ya las hemos aplicado. Para determinar F, que es la ecuación de Moody, debemos aplicar la ecuación de Moody-Churchill para determinar el factor de fricción F. Y la ecuación de Darcy para determinar las pérdidas. ¿Pérdidas dónde? En tubería, donde HL es igual a F por longitud sobre el diámetro, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad. Y las pérdidas en el accesorio, por supuesto, recuerden que es K, velocidad al cuadrado, 2 la gravedad, o FT por L sobre D, dependiendo si es en tubería o en accesorio. Ok, vamos entonces a sustituir en la ecuación. Para determinar inicialmente HL, vamos a determinarlo en función de lo que nos dio el balance. El balance nos quedó que HL va a ser igual a presión en el punto A menos presión en el punto B sobre peso específico. ¿Cuánto es la presión en el punto B, en punto A? 700 kilopascal menos la presión en el punto B, 550. Entre el peso específico del aceite, también dato del problema en este caso, 8.80 kilonewtons por metro cúbico. Acá resolvemos y nos dice que HL es de 17.04 metros. Entonces, HL va a ser igual a H1, H2, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 17.04 metros. Vamos ahora a determinar las pérdidas en la tubería 1. En la tubería 1 tenemos pérdidas en tubería, que ¿cómo determinamos las pérdidas en tubería? Con la ecuación de Darcy. F en la tubería 1 por longitud sobre el diámetro de la tubería 1, velocidad al cuadrado 1 sobre 2 la gravedad, más. Como tenemos dos codos del mismo tipo, son dos codos estándar, entonces por eso tenemos acá 2 por, ¿cómo es la pérdida en los codos? Como es un accesorio, es FT. 1 porque es la tubería 1 por L sobre D, velocidad al cuadrado 1 sobre 2 la gravedad. De esta ecuación vamos a sustituir los valores que se tienen de la ecuación. Recuerden que en este caso el problema está pidiendo determinar o está solicitando determinar caudal. Significa que no tenemos los valores de velocidad y que hay que realizar un proceso iterativo igual que se realizó en tuberías en serie cuando no había caudal. Ahora, ¿cuál es la diferencia en paralelo? Bueno, que los principios en paralelo, a diferencia de en serie, cambian. Pero cambian ¿cuáles? Los principios es que los caudales son sumados acá y que las pérdidas son iguales. En el caso de serie, los caudales son iguales y las pérdidas son sumadas. Pero las ecuaciones aplicadas son las mismas que aplicamos en tuberías en serie. Ok, entonces vamos a sustituir lo que se tiene. F1 no lo tenemos, evidente, no tenemos velocidad, no tenemos Reynolds porque no tenemos velocidad y no podemos aplicar la ecuación de Moody. Longitud 60 metros, diámetro interno, tomados de la tabla de tuberías de acero calibre 40, 0.1023 metros. Velocidad al cuadrado de la gravedad, no la podemos sustituir, no tenemos todavía el valor de velocidad. De la gravedad sí, pero no tenemos de velocidad. 2 por FT, ¿cuánto es FT para la tubería? 1, 0,017 por 30, que es L sobre D para los codos, por velocidad al cuadrado 1, 2 la gravedad. Resolvemos acá, nos queda que F1 es por 586.5 por velocidad 1 al cuadrado, 2 la gravedad, más 2 por 0,017 por 30 es 1.02 por velocidad 1 al cuadrado, 2 la gravedad. De esta ecuación vamos a sacar factor común.
velocidad 1 al cuadrado, 2 la gravedad. Ya tenemos la ecuación planteada para HL1, que son las pérdidas en la tubería 1. Para la tubería 2 es F, pero el factor de fricción, ¿dónde? En la tubería 2. Por longitud, diámetro de la tubería 2, velocidad al cuadrado 2, 2 la gravedad, pérdidas en tubería, más las pérdidas en el codo. Igualmente son dos codos, entonces como son los dos codos del mismo tipo, si fueran diferentes tenemos que hacerlos por separado, pero como son iguales, hacemos una sola ecuación y lo multiplicamos por 2. Más FTL sobre D, pero en este caso es para la válvula, que en el ejercicio no nos dicen el tipo de válvula, pero nos dan ya directamente el valor de L sobre D. Sustituimos. Longitud para la tubería número 2, 60 metros. Diámetro interno, 0,0779, obtenido de la tabla de tuberías de acero calibre 40. Más 2 por FT. ¿Cuánto es el valor de FT para la tubería 2? Es de 0,018 por L sobre D, que es 30 para los codos. Velocidad al cuadrado 2 la gravedad, más FT para la válvula, 0,018 por L sobre D, 240. Velocidad al cuadrado 2, 2 la gravedad. De esta ecuación resolvemos, nos queda esta ecuación. De esta ecuación vamos a sumar lo que se pueda sumar. Aquí podemos sumar 1.08 con 4.32, pero estos dos no lo podemos sumar con 770.2 porque 770.2 está en función del factor de fricción, pero estos dos sí. Y de una vez sacamos factor común. Entonces nos queda acá, cuando sacamos factor común, nos queda que es 770.2 por F2 más 5.4, que es la suma de 1.08 más 4.32. Todo eso, ¿por quién? Por velocidad al cuadrado 2, 2 la gravedad. Entonces vamos al proceso iterativo. Vamos primero de la ecuación de HL1, vamos a despejar velocidad al cuadrado 1. 2 la gravedad pasa a multiplicar por HL1. Recuerden que estamos en el sistema internacional, o sea que la gravedad es 9.81 metros segundo cuadrado. Y despejamos la velocidad. Como está esto elevado al cuadrado, al despejar nos queda raíz cuadrada de ¿quién? De 2 por la gravedad, porque esto está dividiendo, va a pasar aquí a multiplicar. 2 por la gravedad, que es 9.81, por HL, que HL, recuerden que HL es igual a HL1 y es igual a HL2 y es de 17.04 metros. Entre lo que está acá, aquí al lado de velocidad, que está multiplicando, va a pasar a dividir acá, que es 586.5 por F1 más 1.02. Ya tenemos entonces la ecuación para poder determinar velocidad 1, comenzando el proceso iterativo asumiendo un valor de F1. Acá tenemos el producto de 2 por 9.81 por 17.04, que es 334.3. Vamos a aplicar también la ecuación del número de Reynolds, es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Sustituimos diámetro, se tiene, y viscosidad cinemática. Nos queda la ecuación del Reynolds en función de velocidad. E sobre D. ¿Cuánto es E sobre D? Rugosidad absoluta, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. ¿Y cuánto es el diámetro 1? 0,1023 metros. Resolvemos acá. Y determinamos D sobre E. ¿Por qué E sobre D y D sobre E? E sobre D es rugosidad relativa. D sobre E también es rugosidad relativa. Hay ecuaciones y el diagrama de Moody que trabajan con E sobre D y otros con D sobre E. Pero como nosotros vamos a trabajar con dos, ¿cuáles dos? E sobre D para sustituir en la ecuación de Moody y Churchill. Y D sobre E para ir al diagrama de Moody y saber a partir de dónde vamos a comenzar a darle valores a F. Por eso es que están los dos valores calculados. O sea que F1 va en función de quién, del número de Reynolds 1 y del valor de E sobre D, como les digo, sobre D, E sobre D para la ecuación y D sobre E para el diagrama de Moody. Trabajando con el diagrama de Moody que se encuentra en el Robert Mock, que es el texto guía, porque si lo hacemos por otras literaturas, hay otras que ese diagrama está en función de E sobre D. Pero recuerden que estamos trabajando con el libro del Robert Mock como texto guía para esta parte.
Para el HL2, que ya teníamos la ecuación, igualmente vamos a despejar velocidad. Velocidad, nos queda la ecuación raíz cuadrada de 2 por la gravedad por HL entre 770.2 F2 más 5.4. Esto es el mismo valor, 2 por 981 por 17.04. Recuerden que las HL son iguales en la total. Y la velocidad ya está, ya tenemos la ecuación para poder asumir un valor de F2 y en función de ese valor asumido obtener la velocidad. Entonces el número de Reynolds 2 va en función de la velocidad número 2 obtenida con la ecuación anterior, el diámetro interno y la viscosidad cinemática. De esta ecuación, ¿qué sustituimos? Diámetro y viscosidad, porque velocidad todavía no se tiene. Y nos queda el número de Reynolds en función de la velocidad. Al igual que para el anterior, necesitamos determinar E sobre D, porque el diámetro no es el mismo, cambia, entonces E sobre D y D sobre E. Y ese valor aquí es F2. F2 también va en función del número de Reynolds 2 y del valor de E sobre D. Esta es la ecuación de Moody-Churchill para poder determinar F2. Entonces, vamos a realizar la tablita, que es el proceso iterativo. En el proceso iterativo, le damos un valor a F1 con 4 decimales. Aquí es 0,170, por eso que no está el último, es 0,170. Pero tenemos que comenzar el proceso iterativo con 4 decimales. Y a F2 le estoy dando el mismo valor. ¿Por qué? Puedo tomar un valor diferente. Recuerden que con el valor de D sobre E vamos hacia el diagrama de Moody. Entramos con el valor de D sobre E. Nos desplazamos de forma paralela al eje del número de Reynolds, que es el eje de las X. Y cortamos con el eje Y, que es el de valor de F, del factor de fricción. A donde corte, a partir de allí puedo darle valores a F. Tiene que ser el valor donde corte, no obligatoriamente. Simplemente lo que me dice es que a partir de allí es que puedo darle valores. ¿Por qué? Porque si le doy valores por debajo de ese valor, no, ahí no va a estar la solución. Entonces nos vamos a tardar más en el proceso iterativo, simplemente. Entonces yo puedo tomar un valor por encima de ese valor para comenzar ese proceso iterativo. Solamente lo necesito para iniciar el proceso. Puedo asumir, entonces en el otro hago lo mismo. Acá estos dos valores están por encima del valor que me indica el diagrama. O sea que si quiero puedo tomar el mismo, si no puedo tomar un valor diferente, pero ellos dos están por encima del valor que puedo comenzar a asumir para el valor de F1 y para el valor de F2. Entonces, este valor asumido, ¿dónde lo vamos a sustituir? Ese es F1. Lo vamos a sustituir acá en la ecuación de velocidad 1. Resolvemos y obtenemos velocidad 1. Luego la velocidad 1 obtenida con esta ecuación la sustituimos acá en la del número de Reynolds y obtenemos el valor del número de Reynolds. Luego, con el número de Reynolds y el valor de E sobre D, número de Reynolds y E sobre D, la sustituimos en la ecuación de Moody-Churchill y obtenemos el F1 calculado. Eso es lo que me indica acá. F1 asumido, en la ecuación de velocidad obtenemos velocidad, luego velocidad en el número de Reynolds, obtenemos Reynolds, luego con Reynolds y E sobre D obtenemos F1. Para F2, en la ecuación de F2, sustituimos el valor de F2 en la ecuación, acá está. Resolvemos y obtenemos velocidad 2. Luego velocidad 2 en la ecuación de Reynolds 2. Y luego con Reynolds 2 obtenido y el valor de E sobre D, vamos a la ecuación de Moody y obtenemos el F calculado. Aquí es F2 calculado, F1 calculado, F2 calculado. Entonces así hasta donde, fíjense que aquí vamos con F1 primero. Como F1 es 0,017 el asumido, tuvimos velocidad, Reynolds y F1. Como no son iguales, el valor obtenido, el calculado, va a ser el asumido ahora. ¿Hasta qué momento, cuando debo parar el proceso iterativo? Cuando el F asumido sea igual al F calculado. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, ya acá
cuando, fíjense acá, F1 0,0199 el asumido y el calculado 0,0199. Para F2, que lo que vamos a necesitar son las velocidades, pero las velocidades son las correctas cuando los F son iguales. El F2 asumido 0,0220 y el calculado 0,0220. Entonces, ¿cuál es la velocidad correcta para la tubería 1? Es la de 5.13 metros segundo. ¿Y cuál es la velocidad para la tubería 2? Es la de 3.87 metros sobre segundo. Sustituimos. Caudal 1 es velocidad 1 por área 1. ¿Cuánto es la velocidad? 5, aquí está mal colocado. Aquí es 5.13. 5.13 por el área 1 es de la multiplicación 0.043 metros cúbicos segundo. Y el caudal 2 es velocidad 2 por área 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? 3.87. La obtenida cuando los F son iguales. El asumido y el calculado. ¿Y cuánto es el área? 4.768 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, acá el caudal es de 0,018 metros cúbicos segundo. ¿Y el caudal total cuál es? La suma de estos dos caudales, que da un total de 6.1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos segundo. Entonces, allí termina ya el proceso iterativo correspondiente a este tipo de tubería conectadas en paralelo. Siempre vamos a trabajar con tuberías en paralelo de 2 ramas solamente. O sea, de ramas me refiero a las 2 tuberías que estén conectadas en paralelo. No con más de 2. Que puede variar el diámetro de esas tuberías. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, como en este caso. Pueden tener diferentes tipos de accesorios, pero solamente con 2 tuberías conectadas en paralelo, porque más de eso necesitaríamos trabajar con muchas ecuaciones y sería ya de forma computacional. Entonces, para la evaluación, los ejercicios son para tuberías en paralelo, con solo 2 tuberías. Evidente, como indiqué, puede variar los tamaños de tubería, el tipo de material de tubería, los accesorios que tenga cada una de las tuberías y los diámetros. Pero siempre va a ser para la evaluación de este tipo, o sea, me refiero con dos tuberías solamente. Bueno, hasta acá el ejercicio correspondiente paralelo, que es el que va para la segunda evaluación, la primera evaluación del segundo corte correspondiente al 10%. Que pasen buen día.